Amada familia, muy buenos días. Qué gozo, alegría, qué gusto. Es un placer delicioso estar en estas mañanas reunidos todos juntos, unánimes, como debe ser, alrededor de la palabra del Señor. Y qué bueno encontrarnos para meditar en la palabra, aprender de ella, pero también al mismo tiempo darle reconocimiento, adoración a nuestro amado Señor y Dios. Eso es lo que Él quiere, que nosotros estemos pendientes de Él permanentemente. Él tiene cosas para enseñarnos, muchísimas, para poder pasar por este valle que muchos llaman valle de lágrimas, que es la vida. Bueno, necesitamos estar permanentemente aferrados a Él. Él nos va enseñando. En cada situación de la vida aprendemos algo, pero tomados de la mano del Señor. Vamos a orar allí donde tú estás, en tu casa, en tu familia, con los tuyos. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti. Padre bueno, Dios de la gloria, Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Jehová nuestro Dios, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hoy, Señor, delante de tu presencia, de tu trono, Padre bueno, nos presentamos. Primeramente, Señor, para darte ese reconocimiento que solo tú mereces, de ser nuestro Dios, de ser nuestro Padre, de ser nuestro Señor, quien nos guarda, nos cuida, nos lleva de la mano como a niños pequeños. Eres nuestro Creador, eres nuestro Salvador, eres el Dios único que ha pensado en todos nosotros, los seres humanos, desde siempre. Por eso, Padre bueno, hoy te damos gracias. Hoy, Señor, en este día nuevo que tú nos das, hoy esperamos, Señor, con nuestras acciones, con nuestros actos, nuestras palabras, honrarte a ti como nuestro Padre, pero también como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias te damos, Dios, por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Yeshua, nuestro Hamashiach, Jesús nuestro Mesías. Te damos gracias por tu Espíritu, el Ruach tuyo, Señor, que está en cada uno de nosotros, quienes hemos aceptado, Dios, el proyecto tuyo, Padre, la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este día bueno, este día maravilloso que tú nos das. Gracias, Señor, por los hijos. Gracias, Dios, por la familia, por la casa, por la compañía que pusiste a nuestro lado. Gracias, Señor. Gracias por el techo que nos cobija. Gracias, Dios, por la cama tibia donde pudimos descansar, Señor. Descansar, Señor, en paz pensando en ti. Gracias te damos hoy por este nuevo día, un día lleno de luz, magnífico, un día extraordinario. Hoy es un día extraordinario, sencillamente porque tú eres nuestro Padre. Gracias te damos, Señor, en este día. Hoy bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. La bendición tuya esté siempre sobre todos y cada uno de nosotros y sobre toda nuestra casa. Gracias, Señor. Amén. Y amén y amén. Bueno, qué bueno encontrarnos a esta hora. Salud. Qué delicia, qué delicia. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 1. Dice así, versículo 18, Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesús, de Jesús el Cristo, fue así. Su madre María estaba desposada con José. En esta versión habla de Mariam, no María. Ese nombre no existe en el hebreo. Mariam.
ese era el nombre real. Estaba desposada con José y antes de que tuvieran intimidad conyugal, ellos, el matrimonio judío tiene 3 fases. Ellos estaban en la segunda fase. De cierta manera ya estaban legalmente casados. Dice, estaba desposada con José, pero antes de que tuvieran intimidad, después del casamiento venía la ceremonia y el compartir con toda la familia. Y en ese momento la esposa se iba a vivir donde el esposo. Dice, y antes de que tuvieran intimidad conyugal, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y José, su esposo, siendo un varón justo y no queriendo denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Y mientras él pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque el que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que tuviera cumplimiento lo que había hablado el Señor Jehová nuestro Dios mediante el profeta. Versículo 23. Miren lo que dijo el profeta. Y el profeta lo dijo muchos años atrás. Y dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. El nombre en ese momento era Yeshua o Jesús, traducido para nosotros, que interpretado Emmanuel quiere decir nuestro Dios está con nosotros. Y cuando José despertó de su sueño, hizo como le había ordenado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Aquí viene una parte muy importante que debemos tener en cuenta. Versículo 25. Dice, en unas versiones dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, al Señor Jesús. En esta versión dice, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, ahí es donde empieza la historia real de nuestro amado Señor Jesús. Pero yo quiero resaltar, y lo vamos a hacer en estos días de esta semana, donde estamos recordando la pasión, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy vamos a hablar de una persona muy, muy especial, María o Mariam, una persona que aceptó la palabra del Señor cuando Dios le habla a través de un ángel, y ella acepta. El ángel le dice que había sido elegida. Tú eres la elegida para ser la madre del Mesías, de Emmanuel, de Jesús. Y el ángel le habla y ella, ¿qué hace? Acepta con fe y acepta con humildad. Dice en Lucas 1:28, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces María dijo, he aquí que soy sierva del Señor. Así tenemos que ser nosotros, siervos del Señor. El Señor dispone de nuestras vidas, nos entregamos a Él y Él es quien nos da, Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro patrón, nuestro Señor en todas las cosas. Y ella le dice al ángel, hágase en mí, dice, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se marchó de su presencia. En esa expresión, hágase en mí la voluntad de Dios, María se pone al servicio, a la disposición del Señor Dios, de Yahweh, nuestro Dios, bendito sea su nombre. Eso quiere decir,
asume la actitud de sierva. Qué importante entender esta parte, que podemos o debemos ser en el Señor siervos del Señor. Entonces, ella se entrega a nuestro amado Señor y Dios confiadamente, consciente. Ella sabía, ella entendió muy bien lo que el ángel le estaba diciendo. Entonces, ella era una persona muy especial. Eso nos lo demuestra su actitud frente al mensaje que Dios nuestro Padre le estaba entregando a ella. Y eso hace de ella una persona muy especial. Mire, si hay alguien en la Escritura muy especial, es María. No hay otra persona como ella. Una persona que entrega su vida al Señor para que Dios hiciera con ella como a Él le placiera y como Él tenía planeado. Una persona muy especial, muy especial. María, la madre del Señor Jesús. Parece, hablando de José y de María, que ambos de cierta manera, eran descendientes de David. José lo habla la palabra. Dice que él era descendiente de David. De ella no se habla expresamente ello, pero los grandes historiadores han llegado a esa conclusión. Descendientes del linaje de David. Mire lo que dice Lucas 1:32. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Leamos Romanos 1:3. Mire lo que dice. Dice: este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Según la naturaleza humana era descendiente de David. María tuvo más hijos. Así en algún momento la iglesia tradicional lo haya negado, sencillamente porque como dijéramos, le dieron a María el carácter de deidad, de que fuera como una diosa. Y María no fue eso. María fue una mujer humilde, muy sencilla. Ella tuvo más hijos y la palabra no lo dice. Pero eso no quiere decir que ella haya sido menos por tener más hijos después del Señor Jesús. Ese es un error. Si la maternidad es algo hermoso, espectacular, es algo que viene de Dios, que viene del cielo. Eso la hace a ella una mujer aún mucho más especial, porque fue una mujer digna de ser imitada por todas las mujeres. El hecho de que no reconozcamos deidad como para hincarnos, arrodillarnos delante de una imagen que la representa a ella, no quiere decir que ella sea menos de lo que fue. Una persona reconocida por el Señor y una persona que vivió y sufrió como madre. Vivió y sufrió como madre. Dice Romanos 1:3, dice: este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Jesús tenía una naturaleza humana, igual que todos nosotros. Él fue igualito a nosotros. Bueno, no tan feo de pronto como yo, pero fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Ese era el Cordero perfecto, la persona perfecta. Solo Dios pudo humanarse para darse en sacrificio por todos nosotros. La salvación viene de Cristo Jesús. María es un ejemplo hermosísimo, porque es una persona digna de imitar y de amar su recuerdo. Entonces, María, ella tuvo más hijos.
Ella no sobrinos, como se dice a veces en la iglesia tradicional, de que eso de los que habla ahí la palabra no son hijos sino sobrinos. No, la palabra es clara, muy clara. Mire lo que dice Lucas 8:19. Entonces llegaron su madre, o sea, María, y sus hermanos a donde él estaba, pero no podían hablar con él debido a la multitud. Entonces se le informó, tu madre y tus hermanos están afuera queriendo verte. Pero él les contestó diciendo, bueno, estos que están aquí son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Tenía más hijos. Y miren lo que dice Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús. Marcos 6:3. Miren lo que pregunta la gente. Dice, pero ¿no es este el carpintero? Están hablando del Señor Jesús. Dice, ¿no es este el carpintero? Marcos 6:3. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No Judas Iscariote, no. Otro Judas que había dentro del grupo. Está hablando de 4 hermanos más, y sigue diciendo, y con sus hermanos. María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A ver, todos... y el versículo 4, mire, muy importante, dice, ¿y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces eran 4 hijos varones y tenía hermanas, por lo menos 2. Si está hablando de hermanas en plural, quiere decir que por lo menos eran 2. Entonces eran 4 varones y digamos 2 mujeres, 6 hijos. Era una bendición en aquella época tener hijos. Acuérdense ustedes de Elizabeth, ya era una mujer anciana, y su esposo también era un hombre anciano y no podían tener hijos, y el varón anhelaba a su hijo hasta que el Señor la bendice con un hijo. ¿Recuerdan ustedes que María va a visitarla, a Elizabeth? Es un pasaje hermosísimo. Entonces, alguien podría decir, pero entonces, ¿por qué da el nombre de los hijos de los varones y no da el nombre de las hermanas, de las hijas? Bueno, era una sociedad en aquella época, no digamos machista, eso se llama teológicamente androcéntrica. Es una familia donde los que representaban la casa y la familia eran los varones, ¿sí? Pero no machista. Machismo es algo, como dijéramos, que está como por encima, como un dictador sobre las mujeres, sobre las personas. Pero no, era una sociedad androcéntrica. O sea, el hombre tenía un lugar de preeminencia en la sociedad judía. Entonces, lo que ha pasado históricamente es que se ha aceptado el dogma de que María, de que Jesús nació de María y ella siguió siendo virgen. Por favor, Jesús nació como cualquier ser humano. María sufrió los dolores del parto. Dice, habla la palabra, dice que el Señor Jesús abrió el vientre de María. Entonces, es esa María, la eterna virginidad de María, no. Es como si la maternidad fuera pecaminosa, fuera un pecado. Si es Dios, Dios es el dueño de la vida. Y Dios es el que nos permite a nosotros nacer, que la mano del ser humano se mete ahí para en algún momento cortar la vida de ese ser que Dios fue quien le dio la vida. El aborto, eso es otra cosa.
cuando el hombre, el ser humano, se mete en las decisiones de Dios. Si una persona es engendrada en el vientre de una mujer, es un ser humano, es un ser humano. Nunca lo olvidemos. A los 19 días, que es cuando la mujer se da cuenta que está embarazada, ya han pasado 19 días y ya está formado. Tiene el cuerpo puede ser muy pequeño, pero ya está formado todo. Están todos los pulmones, el hígado, el corazón, el cerebro, todo está allí y empieza el proceso de crecimiento. Pero ya hay un ser humano. El hombre, el ser humano, no tiene derecho a meterse al santuario, que es el vientre de una madre, y quitarle la vida a un niño. Son Herodes, son criminales los que piensen así, los que hacen así. En lugar de cometer ese crimen, eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a las niñas, eduquémoslas. Pero hoy en día la sociedad las lanza en medio de lobos y por lógica natural, por la atracción física entre hombre y mujer, el porcentaje de quedar embarazada, de mantener una relación y quedar embarazada es muy alto. Entonces, no es matar al inocente, el que está en el vientre. Ah, no, es que fue producto de una violación. Eso, entonces matamos al inocente y al culpable lo dejamos vivo. Si es que vamos a hacer justicia, deberíamos colgar al criminal, al que violó, al que fue contra la voluntad de la mujer, pero no matar al inocente. Le pertenece a Dios, es una vida que Dios permitió que naciera. Y es que hemos hablado de eso en alguna oportunidad. ¿Cómo? Entonces, María, merecía lo peor, y no, aceptó la maternidad, la aceptó. ¿Qué tal en este tiempo? Sabiendo que en aquella época la mujer que hiciera eso, o sea, que fuera adúltera, porque ¿cómo así que resulta embarazada y resulta que no es de José? Hubiera sido apedreada, muerta. La misma sociedad tomaba la mano. ¿Qué tal que eso lo hiciéramos hoy? Por Dios, habría que poner una fábrica de piedras. Por Dios, no. Yo digo que si hay alguien en la Escritura con una dignidad tan alta, que haya sido escogida por Dios nuestro Padre, por Yahweh nuestro Dios eterno, para ser la portadora del Salvador en su vientre, por Dios, tuvo que haber sido una persona muy especial. Entonces, ella tuvo más hermanos. Ese dogma no es un dogma correcto. Bueno, entonces, ese dogma de la eterna virginidad de María no tiene asidero. Que Jesús salió del vientre de María sin romperla ni mancharla. O sea que ella siguió siendo virgen. Por Dios. No sería lo lógico, porque el sacrificio implicaba que Dios mismo, encarnado en Cristo, en Jesús, en Emmanuel, en Yeshua, Dios mismo tenía que nacer como nacemos todos, porque de lo contrario, pues Dios pudo haber puesto un niño ahí ya, en medio de la familia, un niño ahí ya. Dios lo puede hacer todo, pero Dios quiso que ese proceso fuera lo más natural, lo más cercano a nosotros, los seres humanos. Esa es una maravilla. ¿Por qué? Entonces aquí la pregunta cabría, ¿por qué entonces María tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué fue crucificado el Señor? Si el nacer ya de por sí como dijéramos, llegar a ser como un ser humano, ya con eso era un suficiente sacrificio. De Dios bajar a nuestra calidad de ser humano, ya eso de por sí ya era un sacrificio. Pero no, Él tenía que nacer como nosotros.
vivir como nosotros, aprender como nosotros y sufrir como nosotros sufrimos en este mundo. Sufrimos de muchas cosas: desprecio, violencia, hambre, sed, cansancio, abuso, todo lo que el pecado ha traído a la humanidad. Pero sigamos adelante. Entonces, de cierta manera, acuérdense ustedes que María, cuando habla con el ángel y el ángel le dice lo que va a pasar en ella, el ángel le comunica que ella puede estar en riesgo. Ella pudo haber sido apedreada porque ella ya estaba comprometida. Comprometida quiere decir ya estaba casada con José, que no faltaba la última parte, que era el irse a vivir a la casa con José. Eso quiere decir que frente a la ley era adúltera y pudo haber sido apedreada. Pero José guardó a María, dice que él cayó, y el matrimonio con José fue lo que la protegió a ella, la protegió. Por eso José es un hombre importante en la escritura, en la vida del Señor Jesús. Parece que era un hombre mayor, bastante mayor a María, pero él dice la palabra que él era un hombre justo. Como hombre justo, dice, él no quiso difamarla. Él cayó lo que Dios le había mostrado. Dios habla con él. Entonces, mis amados, realmente el matrimonio con José protegió a María. La protegió frente a la ley. Porque ante la ley, ese hijo que estaba en el vientre de María, ante la ley, era hijo de José, frente a la ley. O sea, el matrimonio con José protegió al niño y protegió a María. Entonces, en algún momento, acuérdense ustedes de todo el proceso, de que ellos les toca salir, en fin, cuando llegan los magos de Oriente, eran unos reyes, pero eran astrólogos a lo mejor, y bueno, descubrieron en los astros que había nacido un rey en algún lugar y que ellos iban hacia allá. Y pasan por Jerusalén, ¿cierto? Sí, pasan y hablan con Herodes. Sí, claro, pasan por Israel. Hablan con Herodes y le dicen que según los astros ha nacido un rey. ¿Y qué les dice Herodes? Mire, yo les pido que por favor ustedes vayan a donde está el rey y adórenle y llévenle sus presentes, pero cuando regresen pasan por aquí y me dicen dónde está para yo ir a adorar a ese rey. Qué mentiroso. Era matarlo. Eso es el mundo de las tinieblas, que sabía quién había nacido. El mundo de las tinieblas lo sabía. Pero entonces, nace el niño, los famosos magos o reyes se van por otro camino, dice la Escritura. A los 40 días María viene con José al templo a presentarlo, a presentar el niño al templo. Y allí había un sacerdote en el templo, y ese sacerdote se llamaba Simeón. Y Simeón profetiza sobre el niño, Lucas 2:35, y le advierte a María, le dice: una espada traspasará tu misma alma, tu corazón, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y ahí está la profecía en Lucas 2:35, toda la profecía de Simeón. Algo tremendo, la puedes leer en tu casa. Pero sigamos adelante. Ellos luego, Herodes el Grande, Herodes, que era el regente allí en Israel, él empieza la persecución contra el Señor. Era un bebé y manda a matar los niños recién nacidos.
Entonces, ¿qué hace José y María? Se van para Egipto, se refugian en Egipto huyendo de Herodes. Y cuando Herodes muere, ellos vuelven nuevamente a Nazaret. Aquí lo interesante es resaltar la actitud de María. Es increíble, es una persona increíble que Dios le da una orden, Dios le da un plan y ella lo acepta a una costa de su propia vida. Y ella protege al niño. Acuérdese usted, mire, ella pasó muchos sufrimientos. A los 12 años, niños van a una romería, o ¿cómo llama? A una peregrinación a Jerusalén. Todos los años los judíos iban a Jerusalén, al templo. Era una peregrinación, como la gente va a Chiquinquirá, o la gente va a donde está el Señor caído en Buga, algo así. Una peregrinación. El niño ya tenía 12 años. Y en eso había muchísima gente. De pronto miraron, y el niño, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Ya tenía 12 años. Y empezaron imagínense ustedes el dolor y el afán de la madre. Si es que a uno como padre, a veces los hijos se le sueltan a uno de las manos. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Uno se enloquece. Y una madre aún más, aún más. Otro sufrimiento más. Por eso es una persona inimitable, María. Y van y encuentran al niño, lo encuentran en el templo. ¿Y saben dónde estaba? Estaba hablando con los doctores de la ley. Tenía 12 años y los tenía a todos atónitos, asombrados. Y cuando María le pregunta, dice, pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Ah? Es un reclamo lógico de una madre que ama a su hijo. Uf, y él le contesta, Lucas 2:49, pero ¿por qué me buscan? ¿Ustedes no saben que yo debo estar en la casa de mi padre? Todos debemos estar en la casa de nuestro Padre, en el templo, aprendiendo permanentemente. Pero ellos no comprendieron la palabra. José y María no entendieron. ¿Cómo así? Que yo debo estar en la casa. No comprendieron las palabras que él les dijo. Dice, versículo 51, y descendiendo con ellos fue a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Él sabía quién era. Jesús sabía quién era. Él lo sabía. Sin embargo, él se sujetó como hijo a José y a María. ¡Qué hermosísimo! Y dice la Escritura que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Y callaba. Era el sufrimiento. Todas las cosas, no crean, no fue fácil para María, no fue fácil, pero Dios los guardó, Dios los cuidó. Ahí de cierta manera María desaparece de la escena y aparece luego más adelante ya en las bodas de Caná. Ya Jesús tenía 30 años, ya era un hombre hecho y derecho, ya había empezado su ministerio. Juan 2:1 dice, al tercer día se celebró una boda en Caná, ciudad de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Y también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Al faltarles el vino, la madre de Jesús le dijo, fue donde Jesús le dijo, hijo, se les acabó el vino. Preocupada por la parte social. Y Jesús le dijo, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Sin embargo, la madre, María, le dijo a los sirvientes, ¿saben qué? Una expresión hermosísima que yo se la repito a ustedes hoy. Hagan todo lo que Él les diga. Eso es teología pura. No es una historia del vino ni de la fiesta, no. Es una orden. Teología, hagan todo lo que Él les diga. Ahí José ya no vuelve a aparecer, él desaparece, parece. Históricamente, algunos historiadores dicen que él ya había fallecido, porque ya habían pasado 30 años más. Supónganse ustedes que José era un hombre de 50 años cuando se casó, o de pronto más cuando se casó con María, pero ya habían pasado 30 años. Entonces, ya era un hombre de casi 80 años,
debió haber muerto porque no volvió a aparecer. Y María sufre como madre, sufre como discípula porque ella iba detrás de su hijo y era como un apóstol, un discípulo, una discípulo del Señor. Y no solamente sufre como madre, sino sufre como discípulo del Señor. Y va hasta la cruz del Calvario con el Señor. Ella no opinaba, ella no decidía nada. Allí, en la cruz del Calvario, imagínense ustedes el dolor de una madre que sabía quién era su hijo, un hombre inocente. Sin embargo, ella acepta y va hasta la cruz del Calvario. Una espada atravesará tu corazón, le dijo el profeta Simeón. Pero allí en la cruz, el Señor Jesús confía a su amado apóstol Juan, le confía la vida de su madre, de María. Dice, María, ahí a tu hijo. Yo ya no estoy, ya no voy a estar. Hijo, ella es tu madre. Eso es algo hermoso, eso está en Juan 19 a 25. Dice, estando junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sin lugar a dudas, María fue una mujer extraordinaria que debemos imitar y seguir. Estuvo bajo la sombra del Señor Jesús, pero fue una mujer digna de ser imitada. Mañana hablamos de José, otro hombre, un varón de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado. Señor, entramos en una semana donde estamos recordando, Señor, tu muerte, tu sacrificio allí en la cruz. Pero también estamos recordando, Padre bueno, que tú fuiste a la cruz por todos y cada uno de nosotros y que allí estuvo tu madre María. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú haces por nosotros. Hoy bendecimos la vida de todos los que están reunidos alrededor de esta imagen. Gracias, Señor, gracias, Padre, por todos y cada uno de ellos. Roche, Paulita, nuestra hija, Amparito y Guillermo y todos los que estamos reunidos. Yo los bendigo hoy. Desato bendición del cielo sobre todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga hoy grandemente y que sea un tiempo de meditación, de recogimiento para poder darle el valor sublime que tuvo el sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio, el dolor de todos los que le amaban en ese momento y le seguían. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.